¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza. Y como siempre, es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todos estos minutos. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar y esquematizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca, papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedan observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En la sesión anterior hablamos detenidamente sobre algunas conjugaciones verbales que son muy importantes para poder escribir y sobre todo hablar en pasado. Es necesario e importante que tú puedas ir recordando algunas partes fundamentales de lo que es la conjugación de los verbos en pretérito, como parte fundamental de lo que es y de lo que fue una acción en pasado. En esta sesión nos vamos a enfocar a otra forma de hablar en pasado, a lo cual le llamamos la conjugación en copretérito. Y para ello voy a iniciar recordando parte fundamental de lo que platicamos en la sesión anterior, donde retomamos todo lo referente a lo que es el pretérito. Y para ello quiero iniciar recordando una parte importante sobre lo que se conoce como patrones, bien, ortográficos. Atención con esta parte porque nos va a delimitar la parte entre lo que es la conjugación de los verbos. Cuando nosotros tenemos lo que llamamos pasado, es necesario hacer referencia tanto en las dos formas de hablar en pasado, referente a lo que es copretérito, bien, y lo que llamamos también como pretérito. Muy bien. Importante estas dos partes y estos dos esquemas porque parte de aquí la necesidad de encontrar cómo y cuándo la acción se refiere a lo que estamos llamando o denominando como pasado. Mucha atención, lo voy a explicar. Si nosotros nos ubicamos en lo que es el hoy, bien, mucha atención, vamos a tener una línea que nos va a permitir delimitar lo que ya habíamos comentado, niños y niñas, y que en algún momento de las sesiones anteriores hablamos, digamos, de lo que fue la autobiografía, y esto te va a permitir ubicar los tiempos en cómo quieres hablar y en qué momento quieres hablar. Mucha atención. Ubicamos acá el hoy, el presente, en una línea del tiempo, ¿bien? Si nosotros nos ubicamos en una parte de esta línea del tiempo, ¿bien? Si nos ubicamos exactamente en una parte de la línea del tiempo, este momento está definido porque ya lo ubicamos. Tiene una fecha, tiene una hora, tiene un día en específico. Y es aquí cuando nos referimos o hablamos en pretérito. ¿Bien? Porque al hablar de pretérito, estamos comunicando acciones que ya han concluido, pero que tienen un espacio, ¿bien? Y tienen una localización exacta en la línea del tiempo bien definida. Ahora, vamos con el copretérito. Cuando nosotros nos ubicamos en un espacio, bien, de nuestra línea del tiempo, pero este espacio de nuestra línea del tiempo, bien, no tiene definido correctamente lo que es cuándo ni dónde. Es una acción del verbo que aún no ha terminado, bien, que no tiene conclusión. Y a eso le vamos a llamar copretérito. Atención con esta parte porque en esta no va a haber
definición exacta de cuándo inició y cuándo terminó la acción del verbo. Obviamente estamos hablando de estos dos ubicados en el pasado, dentro de la línea del tiempo, lo ubicamos en el pasado, ¿bien? Y este sería el presente, ¿bien? Porque nos estamos situando en el hoy y en el ahora. Y esto de acá, o este espacio, sería el futuro, ¿bien? Atención con esto porque en la parte de la línea del tiempo nos va a permitir ubicar y saber de qué forma tenemos que expresarnos y las formas correctas de las conjugaciones de verbos que vamos a utilizar. Muy bien. Ahora, ya hablamos en la sesión anterior sobre lo que fue o lo que es el pretérito como parte integral o como parte de lo que es la conjugación en tiempo pasado. En esta sesión vamos a delimitar y vamos a hablar sobre el copretérito. Y al hablar sobre el copretérito, voy a poner acá verbos en copretérito. Recordemos que al hablar en copretérito hace un momento yo les comentaba que son acciones, ¿bien?, que se realizan, bien, o se realizaban, perdón. La acción, voy a borrar nuevamente para poder ponerlo más entendible, se refiere, bien, a acciones pasadas. Atención con esto porque es de nuestra línea del tiempo donde estamos ubicándonos, que no se sabe, bien, si ya terminaron. ¿Y por qué es importante definir esta parte? Porque recordemos que todos los verbos son acciones. Pero a partir del verbo que nosotros tengamos, tenemos que definir en qué parte de nuestra línea del tiempo está ubicada. Recordemos que nos tenemos que ubicar siempre en la línea donde está la parte del hoy. Y a partir de ahí definir si es pasado o es futuro o es presente. Y estas acciones, cuando hablamos de lo que es copretérito, son aquellas que no se sabe, no tenemos registro, no sabemos, nunca se supo si ya terminaron o aún no. ¿Bien? Es por ello que la conjugación del pasado tiene que ser de esa forma. Ahora, también se expresan acciones o una acción se realiza, ¿bien?, al mismo tiempo que otra. Atención con esto porque es otra característica más que nos permite o nos va a hacer distinguir lo que es la diferencia entre el pretérito y el copretérito. La primera es que no sabemos si la acción ya terminó o, no, o todavía sigue vigente, pero en el pasado. Ahora, la segunda es una acción que se realiza al mismo tiempo que otra. ¿Bien? Queremos decir que estamos utilizando el mismo verbo en dos acciones o en dos momentos, pero dentro del pasado. Estamos hablando que se realiza la misma acción, pero en dos lugares diferentes, posiblemente. ¿Bien? Y vamos a hablar de eso al transcurso de toda esta sesión, porque es importante que nos quede bien claro a qué nos referimos cuando hablamos de lo que llamamos verbos en copretérito. Ahora, otra característica más es que los verbos en copretérito, su infinitivo, bien, termina
o lleva una terminación característica, en lo que es ar, terminación ar, ¿bien? Y también en lo que es cuando finaliza el copretérito en aba. Mucha atención con estas dos porque voy a poner el ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta palabra, llegar, estamos hablando que su infinitivo termina en ar, ¿bien? Es el verbo en infinitivo con la terminación ar. Y si lo conjugamos en lo que es copretérito, vamos a tener el verbo en terminación aba, ¿bien? Infinitivo, terminación ar, y el copretérito que finaliza en conjugación de terminación aba. Ahora, si tenemos este verbo, lo podemos conjugar en llegabas, ¿bien? O también en llegaban, ¿bien? O por último, en llegábamos. Atención con esto porque de aquí tenemos que recordar muy bien esto que tenemos acá y lo que hemos venido trabajando a lo largo ya de varias sesiones. Importante definir esta parte porque tenemos tanto singular como plural, ¿bien? Y de ahí tenemos la primera, la segunda y la tercera persona de cada uno. Y esto nos va a permitir orientar los pronombres personales para la utilización en cada momento y si este pronombre personal es conjugado en singular o es conjugado en plural. ¿Bien? Ahora, ya tenemos y reconocemos algunas características de lo que es o son los verbos en copretérito. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, oraciones como la siguiente que voy a escribir aquí, ayer, bien, jugué, bien, fútbol. Bien, tenemos acá una oración en pretérito o copretérito. Atención con esto, ayer jugué fútbol. Si nosotros tenemos la palabra, perdón, el verbo conjugado, bien, esto que tenemos acá, ¿a qué se refiere, niños y niñas? Esto que tenemos acá, estamos hablando de un tiempo, ¿verdad? Un tiempo definido en nuestra línea. Recordemos siempre la línea para definir, ¿bien? Si nosotros nos ubicamos en el presente, que es hoy, y el tiempo que nos indica la oración, o la pista que nos da la oración, dice ayer, entonces a partir del hoy, ubicados en la línea, estamos hablando del pasado, ¿bien? Y si estamos hablando del pasado, tenemos que conjugar el verbo o la acción de nuestro sujeto en pretérito. Recordemos eso, ¿bien? Para que el complemento que tenemos acá pueda delimitar a qué se está refiriendo la acción. Tenemos acá el verbo en pretérito, ¿bien? Y tenemos el tiempo. Siempre, niños y niñas, tenemos que tomar muy en cuenta al momento que estemos escribiendo y tratando de comunicar o de leer la parte de saber si la acción tiene un tiempo determinado o si la acción no define su tiempo, porque eso nos va a permitir identificar o diferenciar entre un verbo en compretérito y entre un verbo en pretérito. Ahora, si yo pongo en la parte de abajo,
la siguiente oración. Voy a borrar esta para poder hacer el otro ejemplo. Cuando era niño, bien, jugaba fútbol. ¿Bien? Ahora sí, tenemos esta oración. Está el verbo en pretérito o en copretérito. Cuando era niño, jugaba fútbol. Atención con esto. Tenemos al sujeto, ya reconocemos los tipos de sujeto. En este caso, tenemos un sujeto tácito, que no viene dentro de lo que es la oración, pero que va sobreentendido con el pronombre personal. Cuando era niño, jugaba fútbol. ¿Quién jugaba fútbol? Yo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ahorita, ¿cuántos años? Si yo tengo muchos años, yo tuve una etapa cuando era niño, ¿verdad? Bien, entonces, mucha atención con esto. Si tenemos el verbo acá, jugaba, pero nos da una pista de niño, porque el niño, mucha atención, en lo que es tu materia de ciencias naturales, ya vistes todo lo referente a las etapas. Hay niñez, hay adolescencia, ¿bien? Y esto es importante que tú lo vayas hilando porque son conocimientos que tú debes de tener al momento de comunicar. Tenemos la oración. Cuando era niño jugaba fútbol. Pregunto, en tu línea que tienes ahí en tu libreta, ubícate en el hoy. Está ubicado en el pasado, ¿verdad? Pero ¿existe un tiempo específico en la línea donde lo podemos ubicar? ¿Trae fecha? ¿Trae algún día? ¿Algún mes? No, ¿verdad? La oración simple y sencillamente nos dice, cuando era niño, pero la etapa de la niñez tiene muchos años, bien, abarca muchos años. Entonces, por consecuencia lógica, no sabemos si el verbo o la acción está ubicado en un momento, bien, o en un espacio de nuestra línea. Es por ello que no hay límites, bien, en el pasado. Atención con esto porque cuando no existe un límite específico en tu línea, estamos hablando de un verbo en copretérito. ¿Bien? Y esto va a definir muy bien cómo la acción te está efectuando o está haciendo o está describiendo un hábito, ¿bien? O también puede describir una acción repetida, ¿bien? Una acción que se va repitiendo, porque a lo largo de toda la infancia o de toda la niñez del sujeto tácito que está en la oración, estuvo jugando fútbol, toda la niñez, ¿bien? Entonces no hay un espacio dentro de la línea que define cuándo, ¿bien? Ok, ahora, ya definimos bien lo que es pretérito, ya sabemos identificar en nuestra línea lo que es el copretérito. Ahora, tenemos estas oraciones que voy a poner acá y que a partir de unas palabras guía que vamos o que estoy preparando, vamos a poder definir y esclarecer muy bien lo que nos quieren comentar en cada uno de estos enunciados. ¿Bien? Voy a escribir de este lado palabras guía, ¿bien? Que nos van a ayudar a complementar todas y cada una de las oraciones que tenemos en nuestra pizarra. ¿Bien? Voy a poner primero la palabra distinguía. Bien. Voy a poner también, atención cómo las voy escribiendo porque eso
te permite saber si son verbos en pretérito o en copretérito. La palabra tenía, bien, la palabra prefería, la palabra admiraba, bien, la palabra disfrutaba, bien, y la palabra reproducía, bien. Atención porque algunas de estas tienen terminación en aba, tienen terminación en ia, bien, y eso nos permite darnos cuenta si estamos hablando de lo que es un verbo en pretérito y en copretérito. Vamos a iniciar. Gutiérrez Nájera, ¿sí te acuerdas de quién era Gutiérrez Nájera? Lo vimos en la sesión anterior, bien. Te voy a dar una pista, es un señor que tiene unos bigotes bien chistosos, bien. Hay que buscarlo en internet. Gutiérrez Nájera, tenemos esta línea que está acá, en donde vamos a poner cada una de estas palabras, ¿bien? Tenemos que ubicar cada una de estas palabras. Gutiérrez Nájera, por ser un hombre muy elegante, ¿bien? Distinguía, tenía, prefería, admiraba, disfrutaba o reproducía. ¿Qué verbo podría quedar? Gutiérrez Nájera, voy a ayudarte con el primero, ¿ok? Distinguía, bien, por ser un hombre muy elegante. Vamos con el número 2. El número 2 comienza la oración. Un gusto muy marcado por la cultura francesa. Tenía, prefería, admiraba, disfrutaba, reproducía. Muy bien. Tenía. ¿Cómo? Va con mayúscula, ¿verdad? Porque es el inicio de la oración. Muy bien. Le ponemos entonces, tenía, bien, un gusto muy marcado por la cultura francesa. Y vámonos con la tercera. Ya tenemos la primera, ya tenemos la segunda, vámonos con la tercera. Gutiérrez Nájera, la línea, profundamente a Rubén Darío. Recordemos que distinguía, ya la pusimos, tenía, ya la pusimos, y nos queda prefería, admiraba, disfrutaba o reproducía. Gutiérrez Nájera, bien, profundamente a Rubén Darío. Admiraba, ¿verdad? Correcto. Admiraba profundamente a Rubén Darío. Pregunto, ¿verbo en copretérito o pretérito? Gutiérrez Nájera admiraba profundamente a Rubén Darío. Hay un espacio y un tiempo determinado en la línea del tiempo donde Gutiérrez Nájera admiraba a Rubén Darío. ¿Verdad que no? A lo mejor toda su vida lo admiraba. Entonces estamos hablando de un verbo en copretérito. ¿Bien? Siguiente oración. Ya tenemos la número 3 resuelta. Siguiente. Aunque fue un gran cuentista, él escribía poesía. Mucha atención, porque tenemos lo que es prefería, admiraba, disfrutaba y reproducía, pero ya utilizamos lo que es admiraba. Entonces, aunque él fue un gran cuentista, él escribía bien, él prefería, mucha atención, prefería escribir poesía. Por lo tanto, aquí vamos a poner el verbo prefería. ¿Bien? Y nos quedan dos. Disfrutaba y reproducía. Don Manuel, mucho de la Ciudad de México.
¿Disfrutaba o reproducía? Disfrutaba, ¿verdad? Ponemos acá, disfrutaba. Y por consecuencia lógica, la última, en sus obras reproducía, bien, escenas de la vida social porfiriana, ¿correcto? Y es así, niños y niñas, como estamos utilizando verbos en copretérito dentro de las oraciones. Recordemos, los verbos en copretéritos en nuestra línea no van a tener una ubicación exacta porque no están determinados por un tiempo. En cambio, los verbos en pretérito sí son acciones que están terminando y que tienen una conclusión y un inicio. Por lo tanto, esos verbos sí son identificados en nuestra línea. Te recuerdo, es muy importante poder investigar más acerca de los verbos en copretérito y pretérito, porque eso te va a ayudar a poder definir y comunicar de una forma más exacta lo que tú has investigado o también lo que tú viviste en el pasado. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.